En tu entrenamiento en el gimnasio siempre hay una razón por la que una serie, un ejercicio debe parar. Literal, o sea, ponte a pensar, tú sueltas las mancuernas en un curl de bíceps por algo. No es magia, no hay otra razón. Es una razón, hay una razón intrínseca, ¿vale? Entonces aquí te voy a explicar, te voy a contar algunas maneras por las cuales tu serie para, ¿vale? Y debemos tenerlas en cuenta porque no siempre vamos a parar por fatiga muscular. Entonces te voy a presentar 5 razones por las que tu serie puede parar. Esto se llama aquí técnicamente factores limitantes. Es el factor que limita tu serie, que limita que una serie pueda seguir. Quiero dejar en claro que ninguna es peor que otra, simplemente son el caso en específico, ¿vale? Entonces vamos de lleno con esto. El primer factor limitante es la fuerza de agarre. Muchas veces, y yo fui el primero, nuestra fuerza de agarre no es la suficiente. Y esta fuerza de agarre es el factor limitante sobre todo en ejercicios de tracciones, como pueden ser en jalones, en remos, y en el peso muerto, sobre todo en el peso muerto. El peso muerto es un ejercicio que se presta mucho a meterle muchos kilos a la barra, ¿vale? Y quizá nuestros isquios y nuestras rectores espinales pueden soportar esa carga, pero lo que es nuestra fuerza de agarre no es la suficiente como para soportar tantos kilos en la barra. Entonces te ha pasado que estaba haciendo peso muerto con una cantidad considerable de kilos para tu caso y para ti, y que la mano se te empieza a abrir, literal, o sea, se te empieza a hacer esto. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque te está fallando la fuerza de agarre. Entonces en este ejercicio, por ejemplo, el factor limitante puede ser la fuerza de agarre. O en un remo, que sientes que se te están entumiendo los antebrazos y en la espalda pues sigue fresquito y podrás seguir, ¿vale? ¿Qué puedes hacer aquí? Una manera en que puedes reducir este impacto de la fuerza de agarre puede ser usar straps, ¿vale? Usar straps, búscalo en Google, el straps es como una soga o algo que puedes amarrar a la barra y pues está como amarrado a tu muñeca y pues es mucho más impacto o estímulo que se lleva a tu fuerza de agarre. Pero ojo, porque si lo empiezas a usar mucho en todos tus ejercicios de jalones, remos y pesos muertos, tu fuerza de agarre o el desarrollo de tu antebrazo se va a ver muy limitado, ¿vale? Se va a ver poco estimulado, por lo tanto puedes tener unos brazotes en cuanto a hombro, bíceps y tríceps, pero tu fuerza de agarre en cuanto al agarre, o sea, el antebrazo muscularmente hablando, va a ser muy poco grande o poco estimulante como para que llegue a hipertrofiar, ¿vale? Entonces, recomendación, y es lo que hago yo, straps únicamente utilízalos en el peso muerto o en ejercicios que sean muy pesados porque siento que el peso muerto vence toda la fuerza de agarre. Literal, por ejemplo, yo ahorita traigo como 130 kilos en peso muerto y si lo hago sin straps, en la primera repetición ya se me abrió la mano. ¿Por qué? Porque no lo soporto. Pero en lo que son jalones y remos y curl de bíceps y todo eso, no utilices straps. Simplemente utilices straps en tu peso muerto y ya, literalmente. Entonces, ese es el primer factor limitante que puede ser la fuerza de agarre. El siguiente factor limitante es la respiración o la fatiga en el sistema cardiorrespiratorio. Es cuando estamos tan agitados que no podemos hablar, que las pulsaciones se nos empiezan a elevar y pues estamos respirando mucho y muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Es como si estuviéramos haciendo cardio. Esto se puede presentar porque en cuanto al plan de entrenamiento son muchas repeticiones las que te pautaron en ese ejercicio. Por ejemplo, si estás haciendo un desplante o una sentadilla, por ejemplo una sentadilla a 15 o más repeticiones, eso ya es cardio, literal. O sea, 15 repeticiones para una sentadilla libre, sentadilla hack o lo que sea, es demasiado. ¿Por qué? Porque te va a fatigar mucho el sistema cardiorrespiratorio. Vas a parar la serie porque te fatigaste, porque ya no puedes respirar y no porque tus cuádriceps o el músculo involucrado en este ejercicio esté fatigado, ¿vale? Entonces, ojito aquí, esto se da mucho por una mala prescripción del entrenamiento. Por ejemplo, una sentadilla, yo diría que entre 5 a 8 repeticiones o 10 incluso, podría estar muy bien porque sí te vas a fatigar antes por la fatiga en tus cuádriceps, antes que te empieces a elevar la frecuencia cardíaca. Lo mismo pasa con las búlgaras o cualquier desplante. Por ejemplo, búlgaras a 15 o más repeticiones, esto ya es cardio, literal. Eso no lo hagas porque, te digo, vas a parar la serie por fatiga cardiorrespiratoria y no porque tu músculo haya recibido el estímulo suficiente como para llegar a esa hipertrofia en un futuro, literal. Entonces, ojito con esta y vamos con la siguiente. La siguiente es la estabilidad. En cada ejercicio debemos estar estables. Es por eso que yo siempre recomiendo que en cada ejercicio te des todo el tiempo del mundo para colocarte de una manera que tú te sientas cómodo en la máquina, en el ejercicio, en tu peso muerto, en lo que sea. En cualquier ejercicio, busca siempre sentirte cómodo. Pero el punto de la estabilidad se da más en esos ejercicios que son justamente poco estables. Por ejemplo, una máquina es muy estable. Por ejemplo, una extensión de rodilla en máquina es muy estable. Estás sentado, te puedes agarrar, es muy estable. Una sentadilla hack también es muy estable. Simplemente tienes que jugar con la colocación de tus pies y todo lo demás es como el riel de la máquina. Lo mismo con la prensa. Las máquinas son mucho más estables. ¿Qué ejemplos tenemos que son mucho menos estables? Por ejemplo, las poleas. Las poleas son un poco menos estables porque al final pueden ir rotando un poco, pueden jugar con la elevación en algunos casos, entonces son un poco menos estables, pero también son estables porque la fuerza está redirigida.
El punto de la estabilidad es sobre todo con mancuernas, con pesos libres puede ser. Por ejemplo, un press banca con mancuerna con barra es mucho menos estable, sobre todo con mancuernas mucho menos estable, porque la mancuerna tiene más grados de libertad, se puede ir para muchos más lados, de hecho para todos, entonces tenemos que jugar mucho con el control de la mancuerna. Pero si tú haces un press para pectoral plano en alguna máquina es mucho más estable. O sea, compáralo, recuerda cuando has hecho un press banca con barra con mancuerna y cuando lo has hecho con máquina te sientes mucho más estable y en este con máquina es mucho más fácil para ti llegar a altos grados de esfuerzo por la fatiga muscular. ¿Por qué? Porque es mucho más estable. Entonces siempre cuida la estabilidad en tus ejercicios. No quiero decir que ejercicios que tengan menos estabilidad que otros sean malos. Por ejemplo, las búlgaras realmente son muy poco estables al final. Es como tú te vayas adaptando. Pero también tenemos que jugar con esos músculos estabilizadores, tenemos que estimularlos. Entonces tampoco te recomiendo que todo tu plan de entrenamiento esté orillado en máquinas o en ejercicios que sean muy estables, porque justamente esta parte de estabilidad la vas a tener muy subdesarrollada. Entonces no lo hagas, o sea, por ejemplo, las búlgaras, busca una manera en la que tú te sientas cómodo. Sí vas a jugar con la estabilidad, pero no es tan malo, o sea, no vas a parar. Es probable que pares la serie no por estabilidad, sino sí por fatiga muscular. Pero ten en cuenta que un factor limitante de tus series puede ser la estabilidad o la falta de la estabilidad, ¿vale? La falta de estabilidad puede ser un factor que limite tu serie, por lo que llegues a fallar en alguna serie. Seguimos. El siguiente factor limitante son los erectores espinales. Básicamente los erectores espinales son unos músculos que tenemos en nuestra espalda que básicamente van acompañados y seguidos por la línea que sigue la columna. Erectores, su función es erectar la espalda o mantener erguida o derecha a la espalda. Estos músculos se pueden fatigar muy rápido. ¿En qué ejercicios se fatigan? Básicamente en los ejercicios que vayan con una flexión de la cadera. Una flexión de la cadera y extensión de la misma. ¿Qué es esto? Buenos días, pesos muertos, sentadillas libres en las que inclines mucho la cadera. Todos los ejercicios que hagas literalmente esto, o sea que de estar aquí te inclines, literal, van a fatigar un poco a los erectores espinales. Esta fatiga puede ser la razón por la que paras la serie. Quizá lo has notado en tu peso muerto y quizá incluso después de un día de peso muerto y de pierna, sobre todo, al día siguiente te duela, como que sientes cierta dolor o tensión en esa parte que sigue la columna, ¿vale? Esto es la fatiga en erectores espinales y en tu serie puede determinar esto, porque quizá la fuerza de tus erectores espinales no va tan alineada con los kilos que le estás metiendo a la barra en tu peso muerto. Entonces puede ser una de estas. No está mal, es algo que realmente no se puede cambiar. O sea, yo no quitaría un peso muerto de un plan de entrenamiento simplemente por pensar que los erectores espinales se pueden fatigar. De hecho, estimular los erectores espinales puede dar un aspecto visual mucho más estético o bonito a la espalda, literal. O sea, velo. Analiza espaldas de personas musculosas, incluso la tuya, si haces muchos pesos muertos y muchas de estas variantes, que esa parte que se ve hipertrofiada de la espalda da mucha estética a la espalda, al menos desde mi punto de vista, se ve muy estética justamente. Entonces ten en cuenta que este es un factor limitante, es algo que siento que no se puede corregir del todo, pero es un factor limitante y debemos tenerlo en cuenta, ¿vale? Seguimos. El siguiente, y es como el que más deberíamos buscar en nuestras series, es fallar o que el factor limitante sea por el músculo objetivo. El músculo objetivo es el músculo que está atacando el ejercicio. Por ejemplo, en un curl de bíceps, pues está atacando al bíceps. En un press banca está atacando principalmente al pecho, aunque sabemos que se está involucrando los deltoides anteriores y el tríceps. En una sentadilla principalmente se está atacando a los cuadríceps, ¿vale? Pero se ve involucrado también el glúteo, por ejemplo. Fallar por el músculo es lo que debemos buscar porque es lo que va a llevar más umbral de estímulo al músculo, justamente. Esto porque lo menciono y quise dejarlo al último para que lo vayamos conectando. Por ejemplo, si en unos desplantes, en una sentadilla búlgara, paramos la serie porque nos sentimos muy cansados, agitados en el sistema cardiorrespiratorio o respiraciones, o se nos eleva mucho la frecuencia cardíaca, no estamos fallando por el músculo, por lo tanto el estímulo que le estás dando realmente al músculo en estos desplantes no llega al umbral para tener suficiente estímulo para que llegue a hipertrofiar. Quizás sí va a hipertrofiar y todo eso, pero pudo haber sido mucho mayor y muchos mejores resultados. Te digo, no está mal hacer desplantes, estoy poniendo un ejemplo así para que me puedas entender. Pero por eso es importante que, por ejemplo, en los desplantes, en la sentadilla búlgara, tú te sientas cómodo y estable, ¿vale? Estable y que tú sientas que paraste la serie por fatiga muscular. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si en un peso muerto tenemos alta cantidad de kilos y no utilizamos straps, nuestro fallo es muy probable que se abra la mano mientras estamos durante la serie. Entonces realmente lo que son tus isquios, tu espalda y todo, pudo haber seguido la serie.
pero lo que se abrió fueron tus manos. Entonces ahí el factor limitante fue tu mano, y el peso muerto está atacando principalmente pues a toda la cadena posterior, los isquios, los glúteos y los erectores espinales. Entonces si paramos la serie porque la mano se nos abrió y se nos escapó la barra, pues el estímulo que le estamos dando a los demás músculos de la cadena posterior no es el suficiente como para llegar al umbral para que llegue a hipertrofiar. Te digo, sí puede hipertrofiar, pero el umbral o lo que tú le pudiste haber dado de estímulo puede haber sido mucho mayor, y el resultado, el beneficio puede haber sido también mucho mayor a cuanto nivel de desarrollo o aumento de masa muscular. Entonces, esto es muy importante. Lo ideal sería que en la mayoría de nuestras series el factor limitante sea por la fatiga muscular, porque nos acercamos al fallo por el músculo, que el factor limitante sea el músculo objetivo de cada ejercicio, ¿vale? Te digo, no busco que en tu plan de entrenamiento no haya ejercicios que fatigen los erectores espinales, no busco que todos tus ejercicios sean estables, 100% estables, que simplemente utilices máquinas, no busco eso. Simplemente es entender que, por ejemplo, las sentadillas princesa, de esas que son como desplantes que van cruzado y así, eso realmente son poco estables porque te estás moviendo de un lado a otro. Te vas a cansar porque no te vas a fatigar muscularmente, más bien vas a hacer como si fuera cardio, literal, te vas a agitar y va a ser el factor limitante de la respiración. Y quizá tengas una mancuerna en la mano y quizá te falle la fuerza de agarre antes de eso, ya dependerá del caso de cada persona. Entonces hay que analizar qué ejercicios, saber qué nos está limitando en cada serie, porque es muy importante saber eso y atacar eso, te digo. Ninguno está ni bien ni mal, simplemente debemos buscar priorizar que la mayoría de nuestros ejercicios o nuestras series el factor limitante sea por fatiga muscular. Esto sería lo ideal. Se acabó el video, espero que te haya gustado y servido. Analiza cada uno de tus ejercicios y si tienes alguna duda mándame un mensaje por Instagram y te la contesto con todas las ganas del mundo. Y pues si te sirvió, suscríbete, comparte y todo eso. Pues seguimos y pues a progresar en el gimnasio. Siempre debemos progresar tanto en el gimnasio como en la vida. ¿Por qué? Porque la felicidad está en el progreso. Espero que te haya gustado porque esto ya se acabó.